City Church Latino desde Dallas, Texas presenta Caminando en el Reino con el pastor Luis Román. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para caminar en su reino por medio del conocimiento de Cristo y sus preciosas promesas. Así que amigos, tengan ánimo y caminemos juntos en el reino de Dios. Vamos a hacer nuestra declaración de fe. Yo declaro que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios. Y creo que su palabra tiene la unción y el poder para transformar mi vida. Y yo prospero en todo lo que hago. Amén. Ahora sí, darle un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Hoy vamos a hablar de que somos su cuerpo. Y es un tema que cuando nosotros hablamos de que somos el cuerpo de Cristo, se interpreta de muchas maneras, principalmente de que cada uno fungimos una parte dentro del cuerpo de la iglesia de Cristo. Pero hoy quiero que podamos entender algo diferente, que podamos ver lo que Dios quiere a través del cuerpo que nos dio. Y voy a leer un versículo que quiero que lo apuntes, ¿verdad? En un momento si se puede salir en la pantalla, pero es 1 Corintios 6, 19 y 20. Y dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes, y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Y la importancia de nuestro cuerpo, o sea, la iglesia ha hablado de ello, pero no ha hablado mucho sobre este cuerpo físico, porque como que tenemos la idea que es bíblica, que este cuerpo no va a permanecer. O sea, este cuerpo va a irse a la tumba y pues se va a hacer cenizas y se va a volver a la tierra conforme fuimos hechos. Pero quiero decirte que mientras estemos aquí en la tierra tenemos una función muy, muy especial. Porque sin este cuerpo no podríamos hacer lo que Dios nos llamó a hacer a esta tierra. Entonces, quiero que le demos un concepto diferente o más intuitivo a lo que Dios habla conforme al cuerpo. Quiero leerles esta nota y la voy a leer otra vez, pero dice, el cuerpo humano tiene un propósito muy importante, aunque es temporal. Es donde está depositado el gobierno de la tierra. Como lo usemos depende de nosotros y somos responsables del uso que le damos. Tenemos que entender que sin este cuerpo que tenemos, físicamente hablando, no podríamos tener dominio sobre esta tierra. Uno de los puntos que acabo de decir es que el gobierno que Dios nos dio deposita sobre este cuerpo. Es algo que quizás nunca has escuchado. Pero ponte a pensar esto. Si tú no tuvieras este cuerpo que tienes ahorita, no podrías estar aquí presente. Dios usa el cuerpo y dice que Él lo creó y es una obra maestra. Tu cuerpo es una obra maestra, mi cuerpo es una obra maestra, ¿sí? Nos da la capacidad de poder crecer, desarrollarnos, autorrestaurarnos. Es increíble, ¿verdad? De repente es un raspón y se te hace horrible y de repente ya no está, ¿sí? Y vas creciendo y te vas desarrollando, tienes la capacidad de procrear. O sea, es increíble, no hay ningún robot ni ninguna cosa que pueda procrear como el ser humano, ¿verdad? Otra vida. Entonces, Dios hizo una obra maestra en nuestro cuerpo físico y lo hizo porque es el templo del Espíritu Santo. Para eso fue creado, para que la presencia de Dios fuera llevada en nuestros cuerpos, aquí en la tierra. Entonces, es muy importante darle el valor que Dios quiere que le demos a nuestros cuerpos humanos. ¿Por qué? Porque el diablo nos ha mentido, nos ha hecho que perdamos la habilidad de poder controlar nuestro cuerpo. Y ahorita vamos a ver a qué me refiero, porque vamos a ver un poquito la historia de nuestros cuerpos. Y muchos hablan de cómo cuidar el cuerpo, o sea, de comer bien, de hacer ejercicio, de tener una buena dieta, y todo eso está perfecto. O sea, yo creo en esas cosas, pero creo que es una visión limitada. Creo que va conectado con una visión a una dimensión que a lo mejor no podemos entender claramente, que es una dimensión espiritual. Nuestro cuerpo, no solamente Dios nos creó espíritu, sino espíritu, alma y cuerpo. Y puse aquí otra nota, dice, el espíritu que controla el alma es quien controla el cuerpo. Ponme mucha atención. El espíritu que controla el alma es quien controla el cuerpo.
porque ahí está el corazón. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿qué espíritu está controlando tu alma? Porque el espíritu que controle tu alma es el que controla tu cuerpo. Entonces, el diablo lo que quiere es controlar tu alma para poder manejar tu cuerpo. ¿Sí podemos entender eso? Y entonces hay una lucha por tu alma, pero el campo de batalla es tu cuerpo. El diablo, cuando vio que Dios había creado al ser humano y le dio autoridad sobre esta tierra, entonces lo que hizo fue mentirle a Eva y Adán, ¿verdad? Para que ellos desobedecieran a Dios, y entonces entró en ese momento un espíritu de muerte. Y puse otra nota, dice aquí, el diablo quiere poseer tu cuerpo para destruirlo y destruir a otros. Dios quiere habitarlo para bendecirte y bendecir a otros. Te voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, el diablo quiere que a través, como hablamos el domingo pasado, de las maldiciones generacionales, que espíritus de maldad que están en las regiones celestes, y a lo mejor tú nunca has oído de estas cosas, pero ahorita te voy a dar ejemplos de cómo es verdad. Porque cuánta gente quiere un bebé hermoso, bien lindo, ¿verdad? Sí, hasta agarraba los bigotes y todo. Al rato es un asesino. O al rato es el que vende drogas. Al rato es el que le pega a su mamá. Al rato es el que le pega a su esposa. Al rato es el que, o la que hace esto, la que hace aquello. O sea, cambian las cosas. Porque dependiendo de quien maneje tu alma, es el que maneja tu cuerpo. Entonces, la batalla está en poder destruirte para que no puedas tú ser un elemento de Dios aquí en la tierra, para no llevar a cabo los propósitos. Y desde que el diablo convenció a Eva, y Eva se convenció a sí misma y convenció a su esposo de desobedecer a Dios, desde ese momento el espíritu que entró a este mundo fue el espíritu de la muerte. Y ahorita vamos a ver unas cosas interesantes. Quiero que veamos Salmo 49, 7, 12. Te voy a dar muchos versículos, y esta serie vamos a hablar de varios versículos que tienen que ver con el cuerpo humano y que tienen mucho poder. Y te voy a decir por qué estamos hablando de eso, porque quiero que al final de esta serie puedas entender por qué estás el día de hoy aquí, por qué Dios te dio un cuerpo y cómo lo puedes usar para extender el reino de Dios, y cuáles son los cuidados que tenemos que tener con él. No solamente lavarlo y darle de comer, ¿verdad? Hay otros cuidados importantes. Salmo 49, 7 al 12 dice: nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por su vida. Wow, por eso tuvo que venir Jesús. Tal rescate es muy costoso, ningún pago es suficiente. Nadie vive para siempre sin llegar a ver la fosa. Nadie puede negar que todos mueren, que sabios e insensatos perecen por igual, y que sus riquezas se quedan para otros. Aunque tuvieran tierra a su nombre, sus tumbas serán su hogar eterno. A pesar de sus riquezas no perduran, los mortales, al igual que las bestias, todos perecen. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando el diablo entró y contaminó la vida de Adán y Eva, ese espíritu de muerte entró en Adán y Eva. Yo creo personalmente que Adán y Eva tenían un propósito eterno conforme fueron creados. Pero cuando el diablo entró y los engañó y ellos desobedecieron a Dios, un espíritu de muerte entró en ellos. Y a partir de ese momento empezaron a decaer físicamente. Y todo lo que el hombre tenía dominio sobre empezó a decaer. De hecho, es interesante que hoy los científicos y doctores, que ni siquiera son cristianos, no entienden cómo nuestro cuerpo, siendo tan increíble, desde el momento que nace empieza a morir. Es una nota médica. O sea, desde que nosotros nacemos empiezas a morir. Y es un concepto bien interesante, porque estás creciendo, estás viviendo y eso, pero estás muriendo al mismo tiempo. Y toda la naturaleza y todo lo que está en esta tierra está en una decadencia. De hecho, hay una ley que se llama termodinámica, ¿verdad? Que exactamente es lo que pasa. Si tú dejas algo estático, no sigue creciendo y viviendo, sino se va hacia abajo. Si tú le dejas esta iglesia, de repente se cierra y ven en 3 años, y no va a estar más bonita, más limpia, sino va a estar hacia abajo. ¿Sí? Porque está en decadencia.
Entonces, el espíritu que gobierna este mundo fuera de Cristo es la muerte. Por eso, la palabra dice que Jesús vino a vencer, ¿qué? La muerte. O sea, a veces pensamos que es el diablo. Bueno, el diablo fue a través del diablo que entró el espíritu de muerte. Pero Jesús vino a vencer la muerte para que pudiéramos tener vida y vida eterna, volver a restaurar lo que Él había hecho. Y dice este versículo que puse aquí, si quieres poner Génesis 3:22, dice, luego el Señor Dios dijo, miren, estaba hablando a la Trinidad entre ellos mismos, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. O sea, cuando Adán y Eva comieron del fruto en el árbol, en el jardín del Edén, ese es Dios hablando, dice, ¿y qué ocurrirá si toman del fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Qué interesante, porque acabamos de leer otro salmo, el salmo ese que va de 49, 7, 12, que dice, nadie vive para siempre. Pero nadie vive para siempre porque Dios sacó al hombre y a la mujer del jardín del Edén para que no vivieran en ese estado mortal para siempre. Imagínate, te voy a decir qué quiere decir. Quiere decir que los cuerpos humanos de Adán y Eva, ¿sí?, cuando pecaron, empezaron a morir. Y entonces el plan final del diablo es que ahora ellos comieran del árbol de la vida. Porque si comían del árbol de la vida, jamás morirían. A ver, pues no que era la muerte la que entró, pues ¿cómo que no van a morir? Bueno, iba a ser una muerte eterna. El concepto del diablo es que pudieras comer del árbol de la vida una vez que estuvieras enfermo, por así decirlo. Una vez que estuvieras caminando hacia la muerte. Imagínate una persona que ha tenido una enfermedad mortal y que no puede morir. ¿Cuánta gente hemos conocido, y a lo mejor ustedes han tenido familiares, y lo siento mucho, obviamente, ¿verdad? Es difícil, que han muerto de una enfermedad tremenda, de una enfermedad, vamos a decir, un cáncer. Y llega el momento que yo he escuchado esas palabras que dice, ya lo que le pedimos a Dios es que se lo lleve para que deje de sufrir. ¿Cierto o no? Y lo digo con mucho respeto, porque vemos la agonía de esa persona en su cuerpo. Bueno, el plan del diablo es que cada uno de nosotros llegáramos a ese estado de una manera u otra en morir, pero que no muriéramos, sino que cumpliéramos una agonía constante. Y ese es prácticamente el infierno. Eso es lo que está a la gente que no ha recibido a Cristo y que no se niega a recibir a Cristo y que no quiere nada con Dios. Eso es lo que le espera, una agonía continua de muerte, pero vivo. Está medio como que, a ver, pero está interesante. Entonces, Dios lo que hizo es que saca al hombre y a la mujer para protegerlos. Y muchas veces, aún en los domingos, en las escuelas dominicales de muchas iglesias y todo, se enseña que el hombre y la mujer, Adán y Eva, pecaron. Y entonces Dios se enojó y los pateó del jardín del Edén, porque ya estaba enojado. Le dijo, chusma, 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 ¿verdad? Y lo sacó. ¿Cierto o no? Pero ¿sabes por qué lo fue? Porque Dios nos ama tanto, que no quería que comiéramos del árbol de la vida. Y entonces nos sacó de ahí para protegernos. Y puso espadas de fuego alrededor para que nadie pudiera entrar. Qué increíble es Dios, pero lo hizo por amor. Entonces a partir de ese tiempo empezó una decadencia y rápidamente, no sé cuántos años ya estaban caminando en el jardín del Edén, ¿verdad? Y todo eso. Pero lo que se hizo Dios es que de repente bajó la edad del hombre de quién sabe cuántos miles de años a lo mejor iba a vivir, bajó a cientos de años. Y ahorita vamos a ver ese punto. Dice Romanos 6:23, si quieres apuntarlo. Dice, pues la paga que deja el pecado, porque ¿de dónde saco esto? La gente puede decir, bueno, ¿de dónde sacas eso? No lo saqué de un chiste, lo saqué de la Biblia. Dice Romanos 6:23, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, Adán y Eva desobedecieron y pecaron contra Dios, o pecaron contra la ordenanza que Dios les había dado. Y entonces legalmente, quiero que apuntes esa palabra, legalmente, ahora la muerte tenía derecho de poder entrar en sus vidas. El diablo necesita derecho para poder destruir tu vida.
Y eso es lo que ha sucedido por generaciones. Segunda de Timoteo, en estos 2 versículos que estoy poniendo, ponle una nota ahí si quieres, porque estos 2 versículos, dice segunda de Timoteo 1:10, segundo de Timoteo 1:10. El anterior que te leí de Romanos 6:23 y de segunda de Timoteo 1:10, está prácticamente descrito la existencia del hombre. Acabamos de decir que Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, por eso el hombre está muriendo desde el momento que Adán y Eva pecó. Pero luego dice en 2 Timoteo 1:10, dice, y ahora todo esto, Él nos lo ha hecho evidente, o sea Dios, mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador, ya que destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino de la vida y la inmortalidad por medio de las buenas noticias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A ver si me pueden seguir, porque esto es palabra de Dios que tiene poder para darnos entendimiento y entonces entender qué estamos haciendo en esta tierra con este cuerpo tan hermoso que Dios nos dio. ¿Sí? Dios está diciendo, ok, el pecado da la autoridad para que la muerte entre a tu vida, pero Jesús vino para que a través del sacrificio que Él hizo, quitara la muerte y te diera inmortalidad. ¡Wow! Quiere decir que a partir de que aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces tenemos inmortalidad en nosotros. Y entonces mucha gente empezó a creer que este cuerpo nunca iba a morir. La gente empezó a decir, bueno, entonces tú eres de los que no van a morir. De hecho pensaron que hasta Juan, el discípulo del Señor, era uno de ellos que no iba a morir. Y luego algo que no sé si a ustedes les pasó, pero que a mí me había confundido en algún tiempo, como que Señor, dame revelación de esto, porque dice que Jesús es el primero de entre muchos que resucitó, ¿cierto? Que es el primero. Pero luego yo veo en la palabra que Jesús resucitó a Lázaro. Y luego, es más, si lees, dice que cuando Jesús fue crucificado y muerto, que muchos resucitaron y regresaron a sus familias. Entonces, ¿Jesús fue el primero o no fue el primero? ¿O cómo está el asunto? Y eso es lo que yo creo. Y creo que es revelación de Dios, de acuerdo a su palabra, que muchos de ellos, o sea, toda la gente que resucitó en su cuerpo mortal, pero de todas maneras iba a perecer en un día, porque este cuerpo mortal no tiene la capacidad de vivir en la eternidad. Ahorita vamos a ver un versículo. Pero sí, Jesús resucitó para vida eterna y resucitó en un cuerpo inmortal. Entonces Él fue el primero que resucitó en un cuerpo inmortal, aunque algunos ya habían resucitado en esta tierra, pero aún en su cuerpo mortal. Entonces eso para mí fue como que dije, ya entendí. Entonces la muerte entró en control del ser humano y sobre todo lo que él gobernaba. La muerte tomó autoridad y su derecho es que la paga del pecado es muerte. Así que como el hombre pecó, la muerte ha tenido derecho de matar al hombre y la creación de Dios desde ese tiempo. Pero cuando vino Jesús, eso todo cambió. Si tú te fijas, cada vez la humanidad está con más complicaciones de su salud, ¿cierto o no? Cada vez hay más cosas tremendas. Y lo que leímos hace rato, esa frase que estaba diciendo, que el diablo quiere poseer tu cuerpo para destruirlo y destruir a otros, así es como funciona. Porque el que tiene el gobierno sobre esta tierra somos nosotros. No el diablo. El diablo tiene la autoridad que tú le has dado o que Adán y Eva le dio. Pero el gobierno, por decir el territorio, lo tiene el hombre. Entonces el diablo tiene que usarte a ti, tu alma, para poder usar tu cuerpo para llevar a cabo la maldición y el pecado que él quiere llevar, la destrucción. Y por eso yo nunca he escuchado que nadie diga ¿qué te pasó ese ojo morado? No, pues es que me pegó un demonio. El demonio de tu marido ha de ser, ¿verdad? Pero necesitaba usar a alguien para poderlo hacer. Entonces, que no te use a ti para llevar a cabo sus planes. Porque mientras no podamos nosotros recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos esclavos de la maldad de este mundo. La gente, y lo he dicho varias veces, no quiere hacer lo que hace, sin embargo lo hace. Porque hay espíritus de maldad que controlan su alma, sus pensamientos, y los llevan a hacer cosas que no quieren hacer. Entonces está claro ese punto, ¿verdad? Pero Jesús dice que Él vino a darnos ahora la oportunidad de que no sea así. Les voy a dar 2 versículos. Génesis 6:3.
La edad del hombre la determinó Dios. Dice el Señor, entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de su vida no pasará de los 120 años. Y eso es lo que dijo el Señor. O sea, cuando la muerte entró en el hombre, Dios quería rescatar al hombre todavía y poder hacer esa conexión con el hombre, pero dice que todo lo que hacía el hombre era malo. Si tú lees la Biblia en Génesis, ¿verdad? Si lees la Biblia, habla de cómo la maldad llegó a tal grado que Dios dijo, ¿sabes qué? No puedo contener esto, porque le daba a la gente, le dio cientos de años. Algunos dicen, bueno, cientos de años era diferente, eran como 70. No, eran cientos de años. O sea, la gente vivía como tú y yo vivimos hoy, pero cientos de años. Y dice que la maldad fue tanta que tuvo que reducirle al Señor y dijo, no van a pasar de 120 años. Moisés murió de 120 años. ¿Sí? De hecho, un día dijo el Señor, ay, ya son 120 años, súbete al monte para que te mueras allá arriba. Y ya se fue Moisés, ¿verdad? O sea, Dios tenía ya un plan, pero te voy a decir por qué. Imagínate un Hitler, 900 años. Si en 15, 20 años, no sé cuánto, ¿verdad? Mató más de 6 millones de personas. Imagínate la maldad que ha habido en esta vida a través de los seres humanos, porque la maldad viene a través de los seres humanos, y que pudieran vivir cientos de años. Entonces Dios por eso redujo eso. Y luego hay otro salmo, que lo quieres apuntar, es Salmo 90:10. Dice, 70 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a los 80. Pero hasta los mejores años están llenos de dolor y problemas. Pronto desaparecen y volamos. Es un salmo que dice, después el Señor bajó la edad, y no quiere decir que ya son 70, para los que traen ahí 69, no se pongan nerviosos, ¿verdad? ¿Cuántos años cumple? 68, 67, 66, ¿verdad? No, o sea, Dios estaba dando un concepto de vida que a partir, y tú te das cuenta, hay gente que vive 100 años, ¿no? 105, mi abuelita vivió 99 años, pero, y vivió bien, pero su estilo de vida realmente en los últimos años fue como un niño recién nacido. Entonces realmente nuestro cuerpo no tiene, aunque tú vivas 105 años, pues a lo mejor no quieres vivir 105 años, ¿verdad? Por la forma en cómo tu cuerpo va decayendo. Entonces Dios lo hizo por amor a nosotros, porque estaba empezando a proveer el camino para que pudiéramos vivir una eternidad en un cuerpo diferente, en un cuerpo inmortal. Y hubo dos hombres que no murieron. En la Biblia habla de dos hombres, que es Enoc y Elías. Te voy a dar las citas para que las veas, son más datos interesantes. Génesis 5, 23 y 24 dice, Enoc vivió 65 años. Y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Wow, qué increíble, ¿no? O sea, hay dos hombres que no murieron, o sea, no probaron la muerte. Y de repente iba caminando, imagínate, de repente ¡bum!, se fue. Y ya no supieron, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Ya no estaba. Qué increíble, ¿no? Eso fue lo que Dios hizo con Enoc. Y eso es lo que va a pasar cuando Cristo regrese. Y ahorita vamos a ver un versículo bien interesante. Pero cuando Cristo regrese, si aún tenemos vida, vamos a estar con alguien, de repente, ¡pum!, nos vamos a ir. Te va a estar pagando a alguien y Dios te va a llevar y el otro se va a quedar sin el cheque. Señor, ven antes de que tenga que pagar. Sí. Pero Dios nos va a llevar, y los que hayan muerto dice que Dios los va a resucitar. Y Segunda de Reyes 2:11 dice, mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego. No era un Uber, o era un Uber del cielo, ¿verdad? Dice, tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Imagínate qué increíble. No es una historia ficticia, es increíble. Elías iba caminando ahí con Eliseo, de repente
Oye, ¿escuchas algo? No, pues. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y de repente volteó, imagínate un carruaje de fuego con caballos. Y esto lo explica porque de repente también Eliseo después, con su criado, que van el jefe del ejército persia que va a curarse de lepra, le dice, mira cuántos vienen. Y Eliseo dice, voltea alrededor, abre los ojos, Señor, que no ve nada. Y puros caballos de fuego, ¿verdad? Entonces es algo bíblico que Dios habla de eso. Y dice que llegó y se arrebató a Elías y se lo llevó. Qué increíble. Dios tiene, y son dos puntos ahí que se me hace interesante, ¿no? Voy a leer otro versículo que dice 1 Corintios 15, 50 y 52. Les declaro, ese es Pablo hablando, dice, les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Entonces, este cuerpecito, o sea, cuídalo, pero no te aferres a él, porque no se va a ir al cielo. Pero mientras estemos aquí en la tierra, es el templo del Espíritu Santo. Y el diablo quiere destruirlo, porque si puede destruir tu cuerpo, puede destruir los planes que Dios tiene para ti en este mundo. Y entonces hay muchas iglesias o muchos pensamientos de que no te preocupes por este cuerpo, te van a ir a la basura, pues tú échale las canitas y a todo, ¿va? Oye, se murió bien joven, pues es que era la voluntad de Dios que se fuera. No era la voluntad de Dios que se fuera. Dice que Dios nos quiere que vivamos una larga vida aquí en la tierra para llevar a cabo los propósitos que Él tiene para nosotros. Pero si nosotros dejamos que el diablo utilice nuestros cuerpos para destruirnos a nosotros mismos, vamos a destruir a los demás. Y te voy a decir, a lo mejor tú no eres un violento, no eres un asesino, pero si tú haces falta en tu familia, estás destruyendo parte del propósito que Dios tenía para tu familia. Si alguno de ustedes falta a corta edad en su familia, va a ser un desastre para su familia, ¿cierto o no? Entonces el diablo está empecinado en destruir tu cuerpo. Entonces quiero que entiendas que cuando nosotros venimos a Cristo tenemos la oportunidad de que nuestra vida sea diferente. Y voy a terminar hoy con esto. Estoy en Mateo 26. Y creo que es versículo 2, dice. Pero dice, cuando Jesús terminó de hablar todas esas cosas, dijo a sus discípulos, como ya saben, la Pascua comienza en 2 días, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. En ese mismo momento, los principales sacerdotes y los ancianos estaban reunidos en la residencia de Caifás, el sumo sacerdote, y tramando cómo capturar a Jesús en secreto para matarlo. O sea, ¿qué quiero decir esto? Palabra clave, el Hijo del Hombre. La muerte no mató al Hijo de Dios, mató al Hijo del Hombre. Porque la muerte no tiene derecho sobre el Hijo de Dios, pero tenía derecho sobre el hombre. Te voy a dar algo aquí que te puedes atragantar, así que aguas. Tómate un poquito de agua espiritual aquí. Jesús cuando vino, legalmente la muerte, como Él era un hombre, ese espíritu pensó que tenía dominio, porque la muerte tiene dominio sobre todo hombre, porque viene de la desobediencia y dice que el pago del pecado es muerte. Entonces cuando un bebé nace, ese bebé va a morir. ¿Estás de acuerdo? Dice que una cosa no te puedes librar, la muerte. ¿Por qué? Porque en cuanto nace, la muerte dice, este me debe, porque viene con el pecado original. Y entonces me tiene que pagar en algún momento con su vida. ¿Qué cosa más tremenda? Pero luego dice esto, Jesús dice que vino y venció a la muerte. Entonces fíjate qué increíble es Dios, porque Dios hizo algo sobrenatural.
Y eso es lo que quiero que te puedas llevar el día de hoy. Fíjate bien lo que hizo Jesús, y eso es la parte que a mí me anima y me emociona muchísimo. La muerte dice, nació Jesús, dice, Él es un hombre, me tiene que pagar. Y como Jesús empezó a invadir el reino de las tinieblas, porque la muerte estaba destruyendo la vida de la gente a través de enfermedades, a través de posesiones diabólicas, ¿sí? Y Jesús venía y restauraba la vida de la gente, quitaba todo eso, le estaba echando a perder el teatro al diablo. Entonces la muerte dijo, no te preocupes, yo me encargo. Me tiene que pagar, es un hombre. Y legalmente como hombre tiene que morir. Y entonces dice que infiltrándose con Caifás, los sacerdotes religiosos empezaron a planear cómo matarlo. Porque la idea de la muerte es matarnos. Y entonces el diablo constantemente está planeando cómo matarnos. A través de enfermedades, de pleitos, de accidentes, de lo que sea, violencia, etc. Pero ese es su plan. Y entonces, ¿sabes qué dijo Jesús? Dice, nadie me quita la vida, yo la entrego yo solo por rescate de muchos. Porque el Hijo de Dios, nadie le puede quitar la vida. Entonces, ¿sabes qué hizo Jesús? Dice que Él cargó los pecados, fíjate aquí, cargó los pecados de la humanidad. En cuanto cayeron los pecados de la humanidad sobre Jesús, sobre su cuerpo, porque nunca había pecado. Pero cuando llegaron los pecados de la humanidad y cayeron sobre de Él, en ese momento la muerte cobró la cuenta. En ese momento dice, me la pagas, y lo mató. Porque el pecado entró en Él, en el sentido de que cayó en Él, más bien cayó en Él, y entonces en ese momento la muerte pudo llevar a cabo su cometido, porque tenía legalmente la autoridad para hacerlo. El problema es para la muerte, que Jesús jamás había pecado. Entonces, Dios tenía la autoridad legalmente de poderlo levantar entre los muertos, porque cuando lo levantó, la muerte dijo, ¡hey! Y dijo, no, pues es que él que nunca pecó. ¿Cómo? No, pues él que nunca pecó, él no te debe nada. No te debe nada a ti. Y dice, bueno, ¿y qué pasó con todos los pecados? Eran los pecados de la humanidad, pero ya te los pagó. Entonces ahora el que crea en Él no tiene que pagarte nada, por lo cual vivirá eternamente. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué plan más maestro! ¿No está increíble? Entonces te quiero animar muchísimo, que tu cuerpo el día de hoy tiene el cometido de llevar el poder del Espíritu Santo dentro de ti. Y no le des la autoridad al diablo nunca más. Y si tú nunca le has dado tu vida a Cristo, entonces no has tomado el perdón de tus pecados. Y mientras no tomes el perdón de los pecados que Cristo pagó por ti, entonces la muerte tiene derecho sobre tu vida para siempre. Tú no sabes, y no te deseo nada malo, ¿verdad? Pero uno dice, mañana iré y el año que entra vendré, compraré y disfrutaré. Pero nadie sabe cuál es tu último día. Que no te agarre la muerte desprevenido. Que no te agarre la muerte sin haber pagado la cuenta. Para que cuando te agarre la muerte y Cristo te resucite de entre los muertos y la muerte diga, ¿y él por qué está vivo? Porque yo pagué por él, porque él recibió el perdón de sus pecados. Dale un fuerte aplauso a Dios esta mañana. Gracias, Padre. Gracias. Esperamos que tu vida haya sido bendecida con la enseñanza de hoy. Sintonízanos aquí en Caminando en el Reino con el pastor Luis Román.